¿Cómo filtrar la profecía? Ayúdenme, ¿cómo filtramos? ¿Cómo sabemos que lo que corresponde a lo que nos están hablando, si viene de Dios, etcétera? Primero, por los frutos. ¿De quién? Del que está hablando. ¿Sí? Si es una persona promiscua, si es una persona que está en adulterio, pues no, yo no le voy a recibir las palabras que me diga, y menos hablando de integridad, no se las puedo recibir. Bien, por sus frutos, y teníamos muchas citas bíblicas. Número 2, si glorifica a Cristo lo que está diciendo, ¿no? Nada de lo que se diga que vaya en contra de Cristo puede venir del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo ha glorificado a Cristo. Número 3, si está de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la palabra profética más segura son las Escrituras. Si alguien viene a decirnos algo contrario a lo que dicen las Escrituras, tampoco lo podemos recibir. Número 4, si se cumplen las profecías, de aquí a un año tendrás tal cosa, y pasan 2, 3 años y no pasó nada, no, pues qué pena y todo, usted fue el que se metió a hablar, pues no ha cumplido lo que ha dicho. ¿Es cierto que sí? Eso lo vimos. 5, no todas las profecías son de Dios. Yo decía, hablábamos de que el brujo dice, y hay veces lo que el brujo dice pasa. Lo que el adivinador, lo que el encantador dice pasa. Y no quiere decir que porque pasó, entonces por eso hay que ir hasta donde el brujo, porque fijo lo que él dice, eso es. 6, producen libertad o esclavitud. Produce libertad o esclavitud. Entonces, si lo que me están hablando me vuelve a esclavizar en temor, en duda, pues para nada. Y creo que número 7, la unción permanece en ustedes. ¿Qué es? Ese fue el que tocamos de forma más rápida. Y es que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí en Romanos 8, el Espíritu Santo nos confirma. Ustedes y yo tenemos un testigo interior. Tenemos lo que algunos llaman conciencia. Hoy por hoy para el cristiano ya es el testigo interior. Eso es lo que le dice a usted, no debería estar haciendo eso, no debería hablar aquí, no debería ver esto, no, ¿les pasa, por favor? Bien, a todos. Entonces el Espíritu Santo es el que, esa unción que permanece en nosotros, es la que nos confirma o nos hace rechazar algo. Bien, la gran mayoría de palabras proféticas vienen a confirmar un indicio que tenemos, un sueño que tuvimos, un deseo, un anhelo. Bien, entonces muchas de las cosas que nos hablan de forma profética seguramente vienen a confirmar lo que ya hemos percibido en el espíritu de forma anticipada. Listo, vamos a ver hoy dos cosas en particular. Número 7 ahí en la pantalla es la intercesión profética. Intercesión profética vamos a ver hoy. Yo creo que ya pasamos por lo que es la profecía, todo eso, entonces mucho de cómo se puede usar hoy por hoy. Entonces, intercesión profética. Hablemos primero del intercesor, es decir, de la persona. Un intercesor media entre dos partes, y el gran mediador, que es Jesús, delega esa autoridad a la iglesia. Romanos 8:34 dice en la Nueva Traducción Viviente: Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, el Señor Jesús es el principal intercesor. Si de pronto usted todavía tiene un vestigio de que María es la gran intercesora, te tengo que aterrizar. No es cierto. María no intercede, ni los santos interceden. María no hace eso, esa no es su función. Nada que ver, no tenemos que pedirle a María. Yo creo que sobraba la aclaración, pero por si de pronto hay que fumigar de vez en cuando. El único, suficiente y gran intercesor se llama Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre y, como lo leímos en Romanos 8:34, intercede por nosotros. Bien, nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Tenemos autoridad para interceder entre la tierra y Dios. Entonces, de hecho, creo que lo tengo por acá. Sí, Romanos 8:19. La creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Dice la creación, los patos, las nubes, los inconversos, no están esperando que se manifieste el baloto, no están esperando que se manifieste
las estrellas, la Biblia dice que lo que la creación está esperando es que se manifiesten los hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios conecten el cielo con la tierra, que es Juan 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como es en él, lo mismo aquí en la tierra. Bien, somos sus representantes, somos sus embajadores. Desde el principio, Dios nos creó para que fuéramos intercesores sacerdotes que están delante de Él y que lo representan. Delante de su creación lo representamos, que gobiernen y multipliquen de manera que toda la tierra sea llena de su belleza. Sería como la conclusión. Entonces nosotros somos esos intercesores, creados a imagen de ese gran intercesor. Bien, ¿por qué es importante eso hoy? Pues porque muchas veces nos encargan, los miércoles lo vemos que la gente escribe, ay, por favor, orar por mi tío, por mi primo, por mi sobrino, por mi hermano, no sé qué. Claro, es lo que estamos llamados a hacer. Pero también, un pequeño paréntesis, mucha gente como que le bota a uno la pelota y uno les dice, claro, ven y oramos juntos. Ay, no. Entonces lo lógico sería que la persona aprenda a usar su autoridad en la medida en que reconoce que es hijo de Dios para poder interceder. Bien, pero nuestro rol pues sí es seguir intercediendo, orando, haciendo contrapeso. Número 2, B, intercesor. Bueno, ahí está, intercesión. Lo primero era la persona, ahora la acción de interceder. ¿Sí? ¿Qué es intercesión? Dice, es liderar el poder creativo del Espíritu Santo en una situación para producir, crear o dar a luz algo. Eso es la intercesión. Liderar el poder creativo del Espíritu Santo en una situación para dar a luz algo. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 en la Reina Valera contemporánea dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Pablo comparaba su propia vida en intercesión como una mujer que está dando dolores de parto, está teniendo dolores de parto. Entonces está diciendo, no, por ustedes los doy a luz hasta que Cristo sea formado en ustedes. Está diciendo hasta que Cristo, de hecho eso es la oración de la gran mayoría de padres o de la gran mayoría de líderes que tenemos personas a cargo. Y uno ora y Dios mío, por favor, que se les revele el entendimiento, que se le abran los ojos del entendimiento, etcétera. Y es como si quisiéramos que se diera a luz algo. Bien, la intercesión es conectar la gracia divina con la necesidad humana. El hombre siempre va a necesitar y Cristo va a estar dispuesto a dar gracia. El intercesor conecta la gracia divina con la necesidad humana. Hechos 16:9. Hechos 16:9. Allí, una noche que Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué nos dice Hechos 19? Que Pablo tuvo una visión en la que veía, valga la redundancia, que había un hombre que era de Macedonia que decía, pasa a Macedonia y visítanos. Por favor, Pablo, Señor, envía a Pablo que visite a Macedonia. Como lo que hacemos ustedes y yo cuando oramos para el Señor, toca a tal persona que ojalá hoy venga a la iglesia, Señor, que este hombre cambie, que este gobernante entienda, que este muchacho se levante de la cama. Entonces, lo que Pablo vio en visión es al macedonio intercediendo. Y pasa ahí, versículo 10 de Hechos 16. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir a esa Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el evangelio. Entonces miren que en Macedonia, si tiene problemas con ese nombre, póngale Kennedy o Bogotá, lo que sea, es un hombre pidiendo que los apóstoles vinieran a su casa, a su lugar, a su barrio, a su ciudad. Y Pablo ve esa intercesión por una visión y el Espíritu Santo les coloca así, vamos a tener respuesta, vamos a ir allá a Macedonia, vamos a hacer una misión, vamos a hacer una evangelización, vamos a bendecir a la gente de ese lugar. Entonces el macedonio, no nos dice el nombre, solo dice de dónde es, el macedonio conectó el cielo con la tierra y trajo bendición para su comunidad, cosa que hacemos en este lugar seguramente. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo bien?
La intercesión es luchar con todos los niveles del reino de las tinieblas. Efesios 6:12. La batalla que libramos no es como gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos dice, no es el cabezón del esposo que tiene otra, no es el tacaño del sobrino que no quiere hacer, no, digamos, no son las personas en sí, es lo que está gobernando sus vidas, es lo que tiene dominadas sus mentes. ¿Qué? Los gobernadores, principados, espíritus, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, muchas veces el hecho de que no lo hagamos siempre no quiere decir que no es una realidad. Necesitamos hacer un contrapeso, necesitamos decir que Satanás suelte la vida de tal persona, que tal situación no avance, que tal atentado sea sacado a la luz y que nosotros seamos como esos defensores, por decirlo así. Claro, no es por nosotros. El diablo no nos ve a nosotros y tiembla, nos ve el Espíritu Santo en nosotros y es lo que hace que él salga, ¿verdad? Es decir, dice, la unción pudre el yugo, es la unción, no el volumen de la voz, ni lo mucho que yo sé, es la unción. ¿Qué es la unción? La cantidad de Espíritu Santo que tengo dentro de mí que puedo sacar. Todos aquí están ungidos. Levante la mano los ungidos. Muy bien, todos, de acuerdo. No podemos decir, ay, no, yo no sé. Si tenemos al Espíritu Santo, ¿bien? Intercesión significa ubicarse en el medio. Un intercesor representa a otro. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Seguramente usted ha usado esas mismas palabras. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, porque no sabemos cómo pedir en esta situación. ¿Les ha pasado? Les pregunto. De pronto un hijo rebelde, de pronto un esposo, una esposa necia o necio, de pronto una situación de influencia, un líder que el jefe está presionando, el profesor me está atacando, etcétera. El mismo pastor o algún líder de la iglesia está en una situación y uno dice, Señor, enséñame a orar como conviene, no sé qué orar en esta situación. Y dice la Biblia, Romanos 8:26, lo acabamos de leer, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como que se pone en la mitad y dice, ven, yo te explico, ven, lo que tú quieres decirle al Padre es que tú necesitas formar tu carácter en esta situación, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo quiero decirle, por poner un ejemplo. Él es como un traductor. ¿Se acuerdan que aquí ha venido gente a predicarnos en inglés y el traductor, entonces la persona habla en inglés y el traductor decodifica el mensaje y nos habla en español y todos le podemos, es igual. El Espíritu Santo toma nuestras deudas, nuestras cargas, nuestras limitaciones, nuestras preocupaciones y el Espíritu Santo las decodifica y se las presenta a Él justas, es decir, nos presenta justos delante del Padre y por eso el Padre entiende el idioma, ¿verdad? No quiere decir que el Padre esté limitado de alguna forma, sino que de lo imperfecto que somos, toma el Espíritu Santo y nos presenta justos delante del Padre y por eso tenemos una relación productiva. Bien. Es conectar el cielo con la tierra, Mateo 6:10, venga tu reino, ya lo vimos. Interceder es quitar los velos de incredulidad de las personas. Todas estas citas y todo lo que estamos hablando a la larga es cómo podemos orar de mejor manera, ¿sí? Cómo podemos ser más efectivos en nuestra oración. Entonces dice Segunda de Corintios 3:16, en la Nueva Versión Internacional dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Entonces, cuando una persona reconoce, cuando una persona pide perdón, cuando una persona cambia su comportamiento, se le cae un velo. De pronto usted mismo ha usado palabras como, no, yo antes creía en la reencarnación, yo antes rumbeaba, pero entendí que eso no es el gusto de la vida y ahora vivo de una forma diferente.
Necesitamos interceder proféticamente que a nuestros hijos se les caiga el velo, que a nuestro esposo, que a los líderes, que a los gobernantes de este país, de esta nación, se les caiga el velo que los tiene encantados y que creen que la corrupción es la única forma de hacer los negocios o las obras o todo lo que se puede hacer. Interceder es decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. Y esto fue motivo de una conversación de uno de los miércoles hace unas semanas. Interceder es decirle a Dios lo que Él dijo que le dijéramos. Entonces, Maranata, ven Señor Jesús, es lo que Él dejó escrito que le dijéramos en los últimos tiempos. Entonces, cuando decimos Maranata, no estamos haciendo otra cosa que obedecer lo que Él nos dijo que nos dijéramos. Como usted le dice a la esposa, uy, ¿me acuerdas que me tengo que tomar la pastilla a las 9? Y a las 9 la esposa le dice, amor, tómate la pastilla. Acuérdeme que tengo que llamar a María Paula a las 4. Entonces le acuerda que, o sea, lo que usted me dijo que le dijera, le estoy diciendo. Sino que pasan algunas familias y me despierta mañana a las 7 y uno lo despierta y, ay, ¿por qué me despertó? Pues porque usted me dijo que lo despertara. Bien. Interceder, o más bien el intercesor es una persona que le da argumentos a Dios para que extienda su misericordia sobre otra. Interceder es darle argumentos a Dios para que extienda su misericordia sobre otra persona que generalmente no lo merece. El Señor, tú has prometido que harás salir el sol sobre justos e injustos. Esta persona no es que sea mala, esta persona está encantada, está velada. Por favor, Señor, responde a su petición. No se lo merece, pero eso hace parte de la misericordia. ¿Bien? Es conectar la misericordia de Dios o más bien llenarlo de argumentos a Dios, convencerlo para que extienda su misericordia sobre otros. Y finalmente, Abraham es un ejemplo de intercesión. ¿Se acuerda que Abraham, hablando con Dios de Sodoma y Gomorra, dijo, ¿qué tal hayan 50? Listo, si hay 50 no los destruyo. Bueno, ahora que haya dado gracia delante de ti, ¿qué tal que hayan 20? Si hay 20 no los destruyo. Ay, aprovecho que estamos en estas, ¿qué tal que hayan 10? Si hay 10 no los destruyo. Y bueno, usted sabe la historia, no habían 10, no hubo ni 10 y ¡blum! Llovió fuego del cielo. Pero esa es la imagen de un intercesor. De un intercesor. Señor, ten misericordia de Colombia, ten misericordia del señor presidente. Uy, pero usted cómo va a orar por eso. Es pedir misericordia para el que no se lo merece. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, quejas, reclamos, sugerencias. Bien, principios de la intercesión profética. Principios. Uno es la humildad. La humildad es la clave de la intercesión efectiva. Ser humildes. Sí, para más detalles, remítase a Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte, bienaventurados los humildes, los que nos parecemos al más humilde de los hijos de los hombres, etc. Este es un tiempo en el que Dios está sacudiendo a la iglesia y a las naciones para despertar la intercesión en su pueblo. No es la nación entera la que se humilla, sino el pueblo de Dios. Él no puede actuar sin la oración. Eso lo deja bien claro en su palabra, Segunda de Crónicas 7:14. Ayúdeme, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, ayúdeme, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, a mí dos palabras que me gusten tres palabras que me gusten en la Biblia, los unos a los otros, pero y entonces. Cada vez que usted encuentre esas tres palabras, ahí hay un tesoro. Entonces aquí dice, si se humillare mi pueblo, no está diciendo si se humillare el presidente, si se humillaran los congresistas, si se humillaran los de 11 o los universitarios. Está diciendo mi pueblo. Es decir, les pregunto, mis queridos, ¿de quién es la responsabilidad de humillarnos? De nosotros, los entendidos, los que sabemos, los que conocemos. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, transitivo, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ese entonces es que pase primero por mí. Yo primero debo humillarme, yo primero debo orar,
yo primero debo buscar su rostro, para que entonces el Señor sane la tierra. Y es nuestra oración por Colombia, ¿verdad? Es nuestra oración por Venezuela. Señor, de verdad, por favor, nos humillamos, así ellos no te reconozcan, así en este momento estén haciendo otras cosas, nos humillamos para que tengas misericordia de nuestro país. Bien, segundo principio de la intercesión es que Dios se mueve al ritmo de nuestras oraciones. Dios se mueve al ritmo de nuestras oraciones. La oración es determinante para experimentar la plenitud en la vida personal, familiar, ministerial y nacional. Es decir, si se humillaren mi pueblo y oraren, pero si ni el pueblo no se humilla y no ora, no hay entonces, ¿verdad? Entonces no hay un entonces. Entonces, pues yo me quedo esperando hasta que cumplan la palabra. Uy, ese Dios tan malo, se llenó de motivos. No, lo que pasa es que ustedes buscan, algunos dicen que hay 3,000, algunos otros dicen que hay 33,000, pero hay muchísimas promesas en la Biblia. Si usted busca una de ellas, generalmente está amarrada a una condición. Bendeciré a los que te bendijeren. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene como consecuencia de una lista de cosas que Pablo está viviendo. Lo que quiero decir es, para que ocurra el entonces, tiene que haber una condición. Entonces Dios se mueve al ritmo de nuestras oraciones. Dios no hace nada en la tierra excepto como respuesta a la oración. Eso lo dijo John Wesley. Dios no hace nada en la tierra excepto como respuesta a la oración. John Wesley dijo eso. Un predicador del siglo XVI, famosísimo inglés, dijo eso. Dios no hace nada en la tierra que no sea responder a lo que la oración está haciéndose hacia Él. La intercesión es una expresión de la oración. Interceder, ese es el otro principio. Interceder es una consecuencia de una vida de intimidad con Dios. Incluye adoración, lectura de la palabra, comunión con el Espíritu Santo, comunión con la iglesia. El tercer principio es que la intercesión es una expresión de la oración. Entonces, en algún momento daremos gracias a Dios, pero tarde o temprano aterrizaremos pidiendo por otros. Empezaremos a bendecir a Dios y a pedirle sobre todo que haga cosas por otras personas. Orar proféticamente es, si quieren los que están tomando nota pueden escribir ese título. Orar proféticamente es. ¿Qué es orar proféticamente? Es cuando la oración da en el blanco cumpliendo su objetivo espiritual. O sea, yo oro proféticamente cuando le apunto a lo que Dios quiere que le apunte. La perfección de los santos, el arrepentimiento de las personas, la conversión, etc. Entonces orar, si queremos orar proféticamente necesitamos aprender a afinar, puntería, afinar, a apuntar mucho más a lo que Él quiere. Y orar proféticamente tiene que ver con 4 palabras que empiezan por P. Primero, posición. Usted la tiene ahí en la pantalla. Orar proféticamente es posición. ¿Qué significa? A lo largo de la historia, cada vez que Dios estaba listo para juzgar a la creación o a su pueblo, antes de desatar juicios, siempre venía un intercesor, un amigo suyo, y le hablaba acerca de sus juicios. Entonces, siempre que Dios iba a soltar su mano de juicio sobre la tierra, se levantó un intercesor. ¿Cuál caso les parece o ejemplo que sea ideal para esto? Noé, correcto. Entonces, Noé en el diluvio. Entonces dice la Biblia, no es que Dios se haya arrepentido, sino dice, me pesa haber hecho al hombre. O sea, estoy muy triste por lo que el hombre se convirtió, voy a lanzar el diluvio. Y entonces se levanta Noé a clamar. Y de hecho Noé estaba planeado que en el arca cupieran muchísimas personas. ¿Sí? El arca de Noé no era solo para los animales, el arca de Noé era para las personas. Pero las personas no le quisieron hacer caso a Noé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Noé duró 120 años diciéndoles, va a llover, viene el diluvio, arrepiéntanse, como lo que hoy estamos haciendo. Viene un día, viene el Señor, habrá un juicio, el Señor viene, Maranata, Cristo viene pronto. Ahí hay gente, lo hablaremos en la otra serie que ya casi vamos a empezar en predicaciones, que se llama El Reino Venidero, les adelanto ahí, donde dice la Biblia que hay muchos burladores. Dice, ay no, Maranata, ¿cuándo será ese? ¿Cuándo? Si desde que se fue Cristo van a estar así. Pero eso es otro tema. Bien, entonces,
Por ejemplo, Amós 3:7. Amós 3:7, Nueva Traducción Viviente, dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Entonces, esta palabra puede ir en mayúscula, Amós 3:7. Dios nunca hace nada sin revelárselo primero a sus profetas. Amós 3:7 dice: el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Entonces, es una alta responsabilidad buscar, anhelar este tema de la intercesión profética. Y es decirle: Señor, muéstranos. Señor, háblanos. Señor, guíanos. ¿Qué quieres que pase el año 2026 en Lighthouse, Señor? ¿Qué quieres para las familias? ¿Qué quieres para los hombres, para las mujeres? Y el Señor seguramente nos va a mostrar. Bien. Esta revelación de juicio venidero provocaba en el intercesor dos cosas. Primero, prepararse delante de Dios intercediendo por misericordia. Pararse delante de Dios intercediendo por misericordia de acuerdo a sus planes. Y dos, pararse delante de la gente advirtiéndoles que el juicio de Dios venía. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, el intercesor profético tiene dos emociones, dos fuegos que arden dentro suyo. Pararse frente a Dios y decir: Señor, ten misericordia, por favor, detén tu mano de justicia, Señor, por favor, que esta familia se salve, por favor, que no se muera este personaje, por favor. Y número dos, pararse delante de la gente a decirles: por favor, arrepiéntanse, ya viene el juicio, ya viene la mano de Dios. Dios es lento para la ira, pero también es fuego consumidor. También Dios es un Dios de respeto. Y ejemplos muchísimos ahí en la Biblia, ¿verdad? Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. En Ezequiel está diciendo eso. Yo estaba buscando a alguien que se parara en la brecha. Yo estoy buscando un intercesor que se pare en la brecha, que clame a mí de día y de noche, que hiciese un vallado, un cerco protector, que estuviera en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Número dos, precisión. Estamos hablando de qué es orar proféticamente. Entonces, primero, posición. Yo me paro delante de Dios y me paro delante de la gente. Número dos, precisión. Y es que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos orar el problema, sino la solución. Ejemplo, Elías clamando por la lluvia en Primera de Reyes 18. Entonces, Elías no se puso a decir: mira esta sequía tan tremenda que lleva 3 años y que la gente ya se está muriendo y ya no hay ganado. Mira sino Elías dijo: viene un aguacero porque veo una nube del tamaño de la palma de un hombre. ¿Se acuerdan? Entonces, es esa precisión, ser específicos. Pablo oraba para activar ese tipo de intercesión profética. En Efesios 1:17 dice lo siguiente: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y esa es mi oración hoy para cada uno de ustedes. Yo le pido a Dios que el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo le dé a cada uno de ustedes sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sean mucho más conocedores de los misterios del Señor, cada uno de nosotros. Bien. Número 3, profundidad. ¿Qué es orar proféticamente? Tomar mi posición, afinar mi puntería para ser preciso y ser más profundo. La oración profética no es superficial. No se trata de orar palabras vacías, desconectadas de su presencia. Ayer les mandé a todos los que están aquí una imagen donde había un muñequito y decía: oraciones cotidianas, conversaciones normales
conversaciones profundas y conversaciones incómodas. ¿Se acuerdan? Si no lo tienen ahí en sus... Eso es profundidad, eso es intimidad. Cuando conversamos con Dios de cosas que no nos gustan hacer, que no nos gusta hacer, pedir perdón, reconocer, volver a empezar, pagar lo que debemos, cosas similares. Bien, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces ahí nos está diciendo que Cristo se quebrantaba cuando oraba. Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba en carne y hueso aquí en la tierra, oraba con gran fervor y con lágrimas clamaba. Y al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Él nos dejó el modelo, Él nos dejó el estándar, el Señor Jesús Cristo. Entonces yo me imagino a Cristo en el Edén, bueno, también me lo imagino en el Edén, pero en el Getsemaní, en el huerto, esa noche antes de que fuera capturado. ¿Cómo sería esa oración de Él? Si dice la Biblia que sudó sangre, era tanta su presión, realmente yo creo que tuvo algún ataque de pánico, alguna cosa fuerte, y seguramente lágrimas salieron de sus ojitos, pero era ese nivel de intimidad, de profundidad, de conexión que tenía pues con el Padre, diciéndole: por favor, si es posible que esto no me ocurra, pero bueno, que no se haga lo que yo quiera. ¿Estamos bien ahí? Y final de los ¿qué es orar proféticamente? Es permanencia. Posición, precisión, profundidad y permanencia. Pues ¿qué es lo que decíamos hace un momento? Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso Dios, les pregunto, ustedes creen que Dios es ajeno a que estemos un domingo por lo menos a las 7 de la mañana cuando hay cena acá? ¿Ustedes creen que para Dios es ajeno? Claro, no es que, qué sacrificio, pero Dios no es ajeno al esfuerzo que hacemos para estar un domingo a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana. Y dice ahí la Biblia: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa es la base bíblica de muchos lugares en el mundo que tienen oración 24/7. En este momento hay muchos lugares en el mundo que están abiertos orando por turnos, como un Selah 24/7, todo el día, todos los días, abierto, orando continuamente, y toman seguramente como base que Dios hará justicia a las personas que claman a Él de día y de noche. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Diría Paula, o va para allá, seguramente ya nos va a preguntar. ¿Cuánto tiempo debemos orar? Hasta ver la respuesta. ¿Cuánto tiempo debo orar por mi hijo, por mi hija rebelde, por mi esposo que no es convertido? ¿Cuánto tiempo tengo que orar por mi país? ¿Cuánto tiempo tengo que orar para que la iglesia entre en un nuevo nivel? Hasta ver la respuesta. Hasta que lo veamos. La intercesión es un proceso y no debemos sorprendernos si hay periodos de espera. Entonces, por ejemplo, en el pueblo de Israel dicen los que saben que el trayecto para entrar a la tierra prometida eran 40 días y duraron 40 años. Entonces les tocó esperar. Yo me imagino a Moisés otra vez dando vueltas, pero por aquí ya pasamos. ¿Qué pasa? Y pues lo que eso implica. Bien, para avanzar, que es la parte final de hoy, quiero hacerles una invitación. Y es que tenemos en Lighthouse un ministerio, un equipo de intercesores proféticos, ¿sí? Un equipo de servidores de intercesión, donde cuando alguno de ustedes tiene una situación apremiante, nos pasa, dice: esta persona está en el hospital, por favor oren. Entonces le enviamos a esos intercesores y la gran mayoría dicen: listo, vamos a estar orando. Y por lo pronto el jueves a las 5:30 de la mañana estamos ahí orando. Eso lo está liderando Paula, y fue porque ella puso en su corazón casi que este año, dijo: yo
voy a hacer ahí cargo, ayúdenme, no me dejen sola, díganme qué necesitamos orar, y han sido tiempos muy bonitos, muy especiales. La invitación es que, digamos, se amplíe, que ustedes puedan unirse a ese tema de intercesión. Es decir, a que con todo esto que estamos recibiendo, nos unamos. ¿Qué tienen que hacer si quieren? Pues se unen ahí en nuestra comunidad por WhatsApp. Ahí está un grupo que dice intercesores. Ustedes piden que se agreguen, los aceptamos con mucho gusto, y cada vez que haya una petición apremiante, cada vez que haya una urgencia, más allá de, uy, ¿quién es? A veces nos decimos, por favor, orar por una persona que está en esto, y nos dicen, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, listo, vamos a estar orando. Si les podemos dar más detalles, se los damos, pero hay veces que les decimos, no les podemos dar nombres, solamente ayúdenos a orar con eso. Y hemos visto respuestas. Ojalá todos los servidores, los 30 servidores, fuéramos intercesores proféticos. Ojalá los jueves a las 5:30 de la mañana usted hiciera ese compromiso, usted accediera a eso y se uniera a nosotros para poder ser mucho más fuertes, eficaces, tener una mejor posición, ser más precisos, entrar en profundidad y permanecer hasta que veamos respuestas en algunas cosas. Bien, entonces una invitación abierta para todos definitivamente. Bien, si les cae mal Pabla, entonces me avisan y no, mentiras. Ella es hermosa. Final. Adoración profética. Ya vimos intercesión profética, ahora vamos a conversar estos 15 minutos sobre adoración profética. Bien, esto no tiene que ver solamente con el equipo de alabanza. Esto no es solamente para Felipe, Mayrín, Joyce. No, esto es para todos, porque todos necesitamos levantar adoración. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos adoramos a Dios, todos. Pero entonces entendamos que adoración profética es lo que Dios espera que cantemos en este tiempo. La intercesión era lo que Él espera que le digamos. La adoración es lo que Él espera que le cantemos. Yo se los hablaba hace un tiempo, estas recientes semanas, cuando hablábamos del cielo. Ay, ¿por qué tanta cantadera? Porque en el cielo cantan. Y como es en el cielo, es en la tierra. O sea, que nos vamos a inventar el agua tibia. Si allá cantan, es porque lo que pasa en el cielo debe ocurrir en la tierra. Pero el mensaje de la adoración profética es que vamos a cantarle a Dios, pues lo que Él dice que le cantemos en este tiempo. Siempre usamos este ejemplo, pero es que es uno de los más acertados. Pasamos de cantar cansado del camino, sediento, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, estoy a empezar a cantar las canciones que el rey está estableciendo. Señor, ven, rasga el cielo, haz hacer lo que la historia nunca ha visto, ven a cumplir tus promesas. Entonces ya no gira en torno a mí, yo no soy el sol del sistema solar, sino es Él. Por eso hablamos de primero el reino, por eso hablamos de que Él es el centro, por eso hablamos. Y si usted se ha dado cuenta, si usted ve por allá que en Facebook algunos videos de la pandemia y todo eso, cantábamos mucho de nosotros. Ven, ayúdanos, sustentan, lo cual está bien, pero ahora creo, y estoy de acuerdo, o sea, ojalá usted esté de acuerdo conmigo, que ahora nos hemos enfocado es primero Él. Los miércoles, claro, tomamos algunas peticiones, pero los miércoles sobre todo nos enfocamos en Él. Y así mismo vienen las respuestas, lo que está escrito en Mateo 6:33, que si buscamos primero lo de Él, el resto de cosas nos son añadidas. Bien, ahí sí me emocioné. La música tiene el potencial de tocar el corazón humano y transformarlo. La música es un vehículo que deposita semillas en el interior de quienes la oyen. Entonces los tristes se van al rey del despecho, a la música de despecho, y la música realmente tiene el poder de hundirlos en la tristeza, o por lo menos de sacarlos también si escuchan otro tipo de música. Bien, cuando las canciones están enfocadas en la belleza y majestad de Jesús, depositan esa simiente incorruptible en el alma de las personas. Por eso necesitamos alinear los cánticos a lo que Dios dice que cantemos. Entonces la música es una herramienta impresionante, puede generar gozo o tristeza.
Entonces, ¿qué le vamos a inyectar en el alma cansada del ser humano? ¿Qué le vamos a inyectar a las personas que están afuera? ¿Le vamos a inyectar necesidad, tristeza, pesimismo? ¿O le vamos a inyectar esa simiente incorruptible de la esperanza de ver al Señor? Las canciones mueven nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, de una manera que las predicaciones no pueden hacerlo. No sé si le ha pasado que uno se va el domingo después de la iglesia y más allá de lo que se predicaron, lo que le queda en la cabeza es lo que cantaron. Y uno está, hasta los niños piensan a cantar más o recordar más lo que se canta que lo que se habla. Entonces, si lo que cantamos viene cargado incluso de teología, estamos usando de una forma impresionante nuestra herramienta llamada música. Canciones ungidas conectan a las personas en el espíritu con Jesús, pero también afectan y sanan sus emociones, mueven sus cuerpos hacia la voluntad de Dios. Creo que eso no necesita explicación. Las canciones poseen una habilidad única de movernos a la acción. Hay más exhortaciones en la Biblia a cantar que a predicar. En la Biblia habla más de cantar que de predicar. Hay más textos bíblicos que hablan de cantar que de predicar. Los cantos son una manera de predicar con más efectividad. Un político escocés llamado Andrew Fletcher dijo: déjame escribir las canciones de una generación y no importará quién escriba sus leyes. Un político dijo: déjeme escribir las canciones de esta generación y no importa quién escriba sus leyes. Si no, pregúntele a los 10 mandamientos de Shakira. En serio, hay mujeres que viven de acuerdo a ese decálogo. Y las mujeres facturan, que las mujeres importan, y es un mensaje válido. Pero se le da culto es a Shakira, la precursora, ¿me hago entender? A la importante. Y por ejemplo, no sé, Karol G, ¿son lo que le están hablando a nuestra generación? J Balvin, Maluma, Bad Bunny, es lo que esos son los profetas de este tiempo. ¿Aló? Bien. Las canciones permanecen en nuestra memoria y mente más que las predicaciones. Quizás no te acuerdes de toda la prédica del domingo, pero seguro estarás toda la semana cantando una canción. Por eso los músicos, atención, yo soy de danza también, yo soy servidor. Por eso en este espacio, en Lighthouse, el propósito de adoración lo componen alabanza y adoración, danza y servidores. Porque los servidores en la puerta nos ayudan a todos a conectarnos con este tema de adoración. Entonces, me perdí. Por eso los músicos tienen que ser teólogos. Un teólogo es alguien que estudia la naturaleza de Dios y la enseña. Es alguien que modela las características de Dios y las decodifica para las personas. Entonces, claro, qué bueno que Olmer estudie el piano, pero también es bueno que Olmer llene su corazón de vida para poderle dar vida a la gente cuando toca el piano. Qué bueno que Paula experimente y descubra nuevas formas de expresar con su cuerpo, pero mejor aún que ella y que las niñas que le acompañan también estén llenas para bendecir a las personas. Y no solo llenas de ganas, sino también de teología, de palabra correcta en sus vidas. La música bíblica tiene esas características. Es teología y un medio para impartir la naturaleza de Dios. El trono de Dios está establecido en adoración incesante. Para que su trono venga a la tierra, necesitamos preparar el escenario con adoración incesante. La adoración prepara el camino para que el rey y su reino vengan a la tierra. En su primera venida, casi nadie lo celebró. Pero en la segunda venida, la novia le va a dar la bienvenida al rey. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Entonces, en la primera venida, los judíos debieron haber glorificado. No sé cuántos vieron Chosen cuando entra Jesús a Jerusalén y todos: Hosana, Hosana. No sé si ya vieron esa escena. Y eso se eriza a uno viendo eso. Y el mismo Jesús y los apóstoles todos están cantando: Hosana, bendito al Hijo de David.
Esa fue un momento, pero debió haber más gloria, debió haber más canciones reconociendo su primera venida. Pero en la segunda, que se tengan, porque todo el planeta va a estar cantando y reconociendo. Características de las canciones que se cantarán en los últimos tiempos según la Biblia. Características de las canciones que se cantarán en los últimos tiempos según la Biblia. Bien. Yo les he hablado varias veces, pero es que es súper profundo. Isaías 24. Isaías 24. Isaías 24 habla de la gran tribulación. Isaías 24 es un pasaje profético de una cosa que, aunque no ha ocurrido literalmente, ya muestra un camino. Leo el versículo 4 de Isaías 24. La tierra quedó destruida, cayó enferma, y con ella también el mundo. El cielo y la tierra se enfermaron. La tierra quedó contaminada por causa de los habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Cosa que hoy por hoy ya estamos camino hacia ello. Pero en Isaías 24, en la gran tribulación, hay hambre, hay muerte, hay tristeza, hay desolación, y todos empiezan a reconocer que es por culpa de los seres humanos. Y hay luto y hay dolor, y es una escena terrible. El mundo estará en caos, pero la iglesia verá la grandeza de Dios en estos actos. Al haber estudiado las profecías, tendrá la iglesia la narrativa correcta y empezará a reconocer los movimientos. Es decir, toda la tercera población ha muerto, el agua se convierte en sangre, las langostas demoníacas se levantan, toda una cantidad de cosas que ya lo vimos en otro momento, y se va a empezar a levantar la voz de la iglesia diciendo: es el sello de Dios, es el plan de Dios, es el Cordero que viene con su plan a tomar el trono, es el Señor que ya está viniendo. Porque en estos tiempos de tranquilidad, la iglesia se dedicó a estudiar el plan. Muchos no tienen problema con Jesús, el Jesús buena onda, chuchito, bien, pero muchos no les entra el plan. ¿Cuántos saben que tiene un plan? Tiene 7 sellos, 7 copas, que hay un libro, todo eso que hemos visto. Entonces, cuando ese plan se dé, lo que para otros serán cosas difíciles, para los entendidos serán las manifestaciones de la grandeza de Dios. Entonces vendrá Dani y me dice: pastor, mire, el agua en sangre aquí estaba. Yo así bello se lo dije. Ay, pastor, un asteroide que se llama Ajenjo. Aquí en la NASA dice: Ajenjo viene a la Tierra. Eso estaba en Apocalipsis, porque los entendidos se dedicaron a estudiar eso. Bien, pero el punto es el siguiente. Las canciones de los últimos tiempos dicen, entonces Isaías 24, 14, están en ese luto, en ese llanto, en esa tristeza, pero habrá quienes alcen la voz y canten con gozo por la grandeza del Señor. Desde lo último de la tierra oímos que se canta gloria al justo. Entonces el panorama es este, y con esto termino. Tristeza, hambre, desolación, muerte por un lado, pero la iglesia diciendo: gloria al justo, gloria al justo. Hay esperanza, ya viene el rey. Hay un rey, Cristo mi rey. Ven a ser. Lo que estamos diciendo es que la adoración profética es determinante para lo que va a ocurrir en el fin de la historia. Necesitamos dejar que las profecías determinen nuestra forma de pensar y de cantar, y no que lo haga nuestra percepción de las cosas que suceden. Las canciones que producen gozo no son las que hablan de nosotros, sino las que hablan de su grandeza, de su gloria y de su majestad. Las canciones de los últimos tiempos hablan más de Él que de nosotros. Al estar enfocadas en su hermosura, su carácter y sus planes harán que muchos corazones sean atraídos a Él para ser transformados. Eso es. Por eso la adoración, ha cambiado en muchas formas. Algunos de pronto todavía tienen problema con lo repetitiva que son de pronto las frases. Eso nos pasó a todos al principio.
Son 20 minutos diciendo, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven. Y el pastor se sube y dice, una vez más, Maranata, ahora ven, última vez. Y lo dice 3 veces. Pero son pequeñas repeticiones que entran de una forma tan profunda, porque dicho sea de paso, no es la extensión de la letra, no es la extensión. Usted se da cuenta, y los que saben interpretar instrumentos, Ingrid, Olmer, Felipe, a la larga no son una monstruosidad de acordes. Que día les escuchaba que con 3 acordes sacan una canción. O sea, esos solo son 3 acordes. No estoy menospreciando, por eso ellos ensayan y es complejo en muchas oportunidades. Pero en sí misma, la adoración que estamos cantando no es extremadamente compleja, ¿sí? No hay que llamar a Beethoven para que toque nuestras canciones. Es tan sencilla, pero les pregunto, ¿es tan profunda? ¿Es tan fuerte? ¿Es tan alentadora? ¿Es tan inspiradora? Que la gente así no se sepa las canciones y puede que así no entienda mucho de lo que está viviendo. Yo creo, y es así, se sienten descansados, se sienten esperanzados, se sienten animados, y más allá de que se sientan, se conectan más bien a un propósito superior, que es descubrir todo esto para estos últimos tiempos. Bien.